Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Bueno, compañeros, muy buenos días. Soy Adriana, codependiente en recuperación. Estaré coordinando la reunión del día de hoy en este maravilloso podcast en compañía de Blanca y de Mónica, quienes nos van a contar un poco sobre su experiencia, fortaleza y esperanza en un tema que para el tema de codependencia y es muy importante. ¿Qué pasa cuando hemos comenzado programa y algunas veces nos salen las cosas mal? A veces nos damos látigo, nos tratamos mal, creemos que el programa no nos está funcionando, que no estamos haciendo las cosas bien. Pero recordemos que todo es un proceso. Cambiar lo que venimos haciendo para hacerlo de una manera diferente a veces nos cuesta tiempo, nos cuesta dedicación, nos cuesta esfuerzo. Pero también es importante saber que tener claro eso, que es un proceso, que no podemos pensar que porque ya mentalmente comprendemos que estamos haciendo las cosas mal, tengamos la oportunidad de, bueno, ya hoy sé que estoy haciendo las cosas mal, mañana amanezco haciéndolas bien. No, es un transitar, es un paso a paso, vamos avanzando hacia esa nueva vida y a esa nueva manera de ser que queremos incluir dentro de nosotros. Entonces, para eso tenemos a Blanquita y a Mónica el día de hoy para que nos cuenten un poco su experiencia sobre ese proceso. Pero antes que eso, yo creo que es importante que miremos por qué creemos que los codependientes nos damos tan duro cuando nos salen las cosas mal. Antes de entrar al programa, nos da mucha rabia que las cosas no nos salgan bien. Más aún, en muchos casos ni siquiera tenemos conciencia que las cosas nos están saliendo mal, que estamos haciendo las cosas mal y no entendemos por qué todo lo que intentamos no funciona. Queremos que nuestra relación de pareja funcione, pero no funciona. Nos esforzamos demasiado y no funciona. Queremos que nuestra relación con nuestra familia funcione y no funciona. Queremos que nuestra relación laboral nos funcione y no nos funciona y seguimos esforzándonos. Y fuera de eso decimos, es que nada me sale bien. Blanquita, cuéntanos, ¿por qué crees que pasa eso? O sea, realmente ese tema de esforzarnos, 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 Ujú. funciona. Bueno, gracias, Adri. Buenos días a todos. Antes que todo, me quiero presentar. Soy Blanca. Me conecto ahorita de Oregon y me da mucho gusto el día de hoy compartir con mis compañeras. Tenemos ya algunos años trabajando juntas y nunca habíamos podido tener esta plática en un foro, entonces me siento muy contenta. Y algo que comentaba esta Adri, muy cierto, ¿no? La falta de conciencia. Para mí, yo creo que esa parte de no tener conciencia era lo que más me afectaba cuando yo cometía algún error, ¿no? Yo tuve muchos problemas con mis relaciones, principalmente con las relaciones amorosas, ¿no? Siempre, eh, desde que yo recuerdo, desde jovencita, yo siempre sufría mucho por las relaciones y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué? ¿Qué error cometo yo? ¿Por qué la gente no quiere estar conmigo? Eh, y entonces, pues, me doy cuenta de que es la falta de conciencia, pero también algo muy importante es la falta de conocimiento de mí misma, ¿no? Yo creo que algo bien importante que yo aprendí dentro del grupo es eso, ¿no? El autoconocimiento. Y esa parte sí, como que me hace abrirme mucho a lo que pasó en mi vida anterior y el por qué pasó y el por qué yo tengo esa característica, ¿no? O sea, antes no entendía qué era la codependencia, no sabía de los patrones, vivía en esa inconsciencia y de repente me doy cuenta de que, oh, ya la conozco, ya sé por dónde es, ya sé por qué me equivocaba con las parejas, ya sé por qué me equivocaba en otras situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo me metí a estudiar,
me metí a estudiar en una carrera que a mí nunca me llamó la atención. eh, y después cuando pasa el tiempo y me doy cuenta de que me había equivocado, no tengo ese valor para decir esto no me gusta, lo puedo cambiar. Y también hoy entiendo que es un patrón de la codependencia, ¿no? No solamente con mis relaciones, sino en todas las situaciones que yo tenía. Pero eso lo fui aprendiendo poco a poco, ¿no? Es como dices tú, Adri, es un proceso y a veces esta palabrita de proceso no es algo que a mí me agradó cuando yo entré en un programa de CODA, ¿no? Cuando a mí me dijeron, este es un proceso, y a mí se me hacía como, oh, va a ser muy largo, va a ser muy tedioso, ¿no? Pero de repente cuando uno empieza a sentir esa recuperación que para mí fue un poco lenta, ¿no? Pero lo veía cada vez que yo asistía a una junta, iba viendo un poquito que yo iba aprendiendo, regresándome esa esperanza de que yo podía cambiar todos estos patrones. Gracias, Adri. Gracias, Blanquita. Moni. ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, hicimos el ejemplo de que siempre nos esforzamos mucho porque las cosas nos salgan bien antes de entrar a CODA. Nos esforzamos muchísimo. ¿Por qué crees que nos esforzamos tanto? O sea, ¿realmente sí justifica esforzarnos tanto, tanto, tanto por lograr que todo nos funcione en la vida? ¿Sería ese el camino? No, fíjate que, bueno, antes que nada, buenos días a todos, a todas las que nos acompañan en el día de hoy en el podcast. Gracias por el servicio, Adri. Fíjate que yo el otro día estaba precisamente compartiendo en una reunión que para mí este tipo de situaciones para lograr las cuestiones o las cosas perfectas de alguna manera y no darme la oportunidad de equivocarme, viene mucho de, obviamente, de situaciones que yo traigo desde mi familia nuclear, desde donde yo crecí, ¿no? Porque finalmente el hecho de equivocarme yo o equivocarse cualquiera de mi familia siempre era como muy, siempre vería la cerecita, esa parte de la parte que no me gusta, y lo marcaban muchísimo, ¿no? Entonces, creo que era pocas veces las que nos reconocían las cosas que hacíamos bien. Generalmente se nos marcaba mucho lo que hacíamos erróneamente, y eso también daba parte a una situación que yo no había visto, sino hasta hace poco, que obviamente se utilizábamos como, en mi caso particular, ¿no? Mis hermanos también lo hacían, pero yo en particular utilizaba mucho el sarcasmo para poder salirme de ahí y justificar el por qué me equivocaba, ¿no? Era como si me marcaban el hecho de el error, yo de repente inmediatamente decía, pero si tú, ¿no? O sea, tú no cantas mal las rancheras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que para mí fue el hecho de poder siempre cubrir una expectativa que ni siquiera era mía, era impuesta, y saber que las consecuencias de no alcanzarlas a veces era como el hecho de minimizar lo que yo hacía, no tomar en cuenta el esfuerzo que a veces le ponía a las cosas, no era siempre como ese cuento del monje que se fija en el ladrillo que está chueco, pero no se fija en toda la edificación, ¿no? Entonces, para mí fue eso, y fue el hecho de siempre tratar de llegar y de llegar y de llegar y de llegar. A mí me sucedió, como lo decía Blanquita hace un momento, con las relaciones de pareja, ¿no? Una de las últimas relaciones que yo tuve, que fue bastante confrontativa, yo me esforzaba, de verdad me esforzaba por demostrar, por tratar de que las cosas fluyeran, por hacer acuerdos. O sea, de verdad que era un sobreesfuerzo para que las situaciones funcionaran de acuerdo a las experiencias que ella había tenido. Pero me di cuenta que al final no funcionó, definitivamente no funcionó la relación, pero me di cuenta de una cosa, ¿no? Yo decía, o sea, le puse demasiado esfuerzo y no funcionó. Entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, es al mínimo esfuerzo, es al no dar, y de repente generó una gran confusión y entonces ahí es a donde sucede esto, ¿no? Pensé que eh, eh, el programa no me estaba dando lo suficiente como para poder gestionar este tipo de frustraciones ante no alcanzarla. Y después entendí que no se trata de dar más,
¿no? No se trata como de al hacer las cosas perfectas, sino cuando lo platicaba yo con mi madrina me decía, pues es que finalmente se vale equivocarse, ¿no? Cosa que a mí jamás me habían dicho. A mí jamás me dijeron, oye, se vale equivocarse. Y equivocarse no está mal, al contrario, aprendemos así, ¿no? Yo lo vine a aprender hasta hace poco, ni siquiera, ya después de unas 24 horas aquí en el programa, recién me lo dijo mi madrina, ¿no? Se vale. Y es bastante sano, es bastante bueno, porque finalmente si no, ¿cómo aprendemos? Y para mí me cambió la perspectiva totalmente. Gracias, Adri. Gracias, Moni. Bueno, a veces se nos olvida también que a través de la prueba y el error es que aprendemos. Lo que pasa es que cuando somos codependientes sin programa, cuando estamos sumidos en la codependencia, insistimos en seguir haciendo las cosas como las hacemos. Insistimos en que esa es la única manera que existe para hacer las cosas. Quizás a veces no nos ponemos a reflexionar un poco de, venga, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué no está funcionando? Y si no me funciona, pues debo, seguramente no es el camino, o sea, debería yo cambiar la manera de verlo. Pero a través del programa logramos ver esto, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a mirarnos en los patrones de codependencia, nos damos cuenta de realmente cuáles son los errores que hemos venido cometiendo. Pero cambiar esa actitud de eso que hago normalmente a una actitud más saludable, pues nos lleva tiempo, pero vengan, Blanquita, Moni, ¿cómo se vieron ustedes cuando empezaron a revisar el programa y a aplicar un poco el programa y a revisar esos patrones? ¿Qué encontraron? Si encontraron esos detallitos que estaban haciendo mal, que era ese de esforzarse, que era hacer esas cosas de esa manera y darse cuenta que esa manera no era la correcta. ¿Cómo les fue en esa revisión de patrones? Bueno, pues fíjate que ahorita estaba recordando, me da mucho gusto que haya personas nuevas y a veces lo primordial para nosotros es llevar ese mensaje, pero hablábamos de los patrones de la codependencia y muchos no sabemos cuáles son los patrones de la codependencia, ¿no? Pero aquí en CODA manejamos lo que es el patrón de la negación, el patrón del control, el patrón de la baja autoestima, el patrón de la complacencia, el patrón de la evasión. Eh, entonces, yo recuerdo que cuando yo llegué a CODA fue algo muy curioso porque eh, yo empiezo a ver que yo me había, o sea, cuando tú empiezas a hacer ese autoconocimiento, yo recuerdo que yo llegué como una víctima, terminé una relación, me sentía muy mal y le echaba la culpa al otro por haberme dejado y por estar en ese estado de depresión, de soledad. Em, entonces, cuando uno entra a CODA y empieza a hablar sobre ese autodescubrimiento, y entonces empiezo a ver todo lo que yo había hecho antes, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta todos los errores que yo había cometido. Yo, la verdad es que yo me empecé a sentir bien mal, ¿no? Empecé a sentir, creo que fue la etapa más difícil de dentro del programa, los 2 primeros años. ¿Por qué? Porque eh, había cometido tantos errores y estaba tan mal emocionalmente, físicamente, económicamente, en todas las áreas de mi vida, que tenía miedo a tomar decisiones. O sea, lo que yo empecé a hacer es que yo empezaba a hablar con las compañeras y yo les empezaba a decir, oigan, miren, tengo esta situación, ¿tú qué harías? Porque tenía miedo de yo tomar esa decisión, porque yo decía, si yo tomo esa decisión me voy a equivocar otra vez. Y entonces pues ya las compañeras, pues cada quien, yo creo que en ese momento todos me daban diferente respuesta, ¿no? O sea, dependiendo del punto de vista, pero, pero ya después me doy cuenta que, pues, ya cuando empiezo en el programa, pues tenemos un folletito que es la toma de decisiones que para mí, o sea, salió mucho después, ¿no? De que yo entré al programa, pero digo, ¿qué tan importante es al principio? La vida está llena de tomar decisiones, la vida está llena de, o sea, siempre vas a tener que tomar decisiones a cualquier hora, en cualquier tiempo, en todo, o sea, toda tu vida vas a tener que tomar decisiones. Y entonces me empecé a dar cuenta que era válido equivocarse, que sí me podía equivocar. La gran diferencia era cómo la iba a tomar esa, si yo volvía a equivocar, ¿no? Porque al principio era de mucho miedo,
ya empiezo a tomar un poquito más de confianza y empiezo a decir, ok, ya puedo, ok, voy a decidir que tengo que hacer esto. Yo recuerdo, les voy a compartir una anécdota que cuando yo llegué a Coda, pues estaba en bancarrota, ¿no? Pero gracias a Dios pude conservar mi casa y yo decía, la tengo, yo no tenía con qué pagarla, porque aquí, pues en Estados Unidos uno tiene que agarrar un préstamo para estar pagando su casa. Y yo no tenía con qué pagarla, no tenía trabajo en ese momento. Entonces yo iba a las compañeras y les decía, pues, ¿tú qué harías? Y tú, y entonces me empezaron a decir que pues que rentara una parte de la casa, ¿no? Y entonces así lo hice y cuando me di cuenta yo me había quedado, o sea, a la casa la podía haber dividido de diferente manera en la que yo podría haber tomado, pues a lo mejor no ventaja, sino que hubiera podido estar un poco mejor. Sin embargo, me quedé en un cuartito con un bañito y de repente empecé a sentir eso de, híjole, ¿qué hice? O sea, ¿cómo es posible que no voy a poder vivir aquí con mis 4 hijos en una recámara y en un baño? Entonces fue como, híjole, otra vez la regué, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que podía cambiar de opinión, que les podía decir, sabes que me equivoqué, ¿no? Pues lo siento mucho, pero voy a tener que dividir la casa de esta manera. Pero fue a través de que yo empecé a agarrar un poquito de confianza a través del programa que yo pude tomar esa decisión y cambiarla, revertir lo que había hecho y cambiarla para tener yo una mejor posición. Gracias, Blanquita. Moni. Pues fíjate que ahorita, retomando un poquito de lo que habla Blanquita acerca de los patrones, obviamente cuando yo llegué a Codependientes Anónimos, yo ni siquiera sabía qué era la codependencia, yo no sabía ni siquiera nada, yo sabía que algo me estaba pasando, que algo en el interior estaba como causando muchísimo conflicto, muchísimo caos. Efectivamente, el tomar decisiones era complejo porque siempre las tomaron conmigo. Y bueno, para mí fue más fácil porque así las responsabilidades eran divididas, ¿no? No caían sobre de mí. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llegué a Codependientes, lo primero que me llamó la atención fue ser fiel a ti mismo. Y yo decía, ¿esto qué significa? ¿Qué es realmente ser fiel a uno mismo? ¿Cómo? O sea, el concepto no caía en mi cabeza como que era demasiada información y a la vez, a la vez el vacío. Y cuando yo llegué, y me acuerdo que me dan la bienvenida y todo este preámbulo que hacen cuando los recién llegados, a mí me abrió una esperanza para poder gestionar mejor todo lo que se estaba abortando en mi cabeza, todas estas ideas de qué voy a hacer, para dónde voy a ir, porque para mí era como se está acabando y se está cerrando el mundo, ¿no? Y obviamente el miedo a precisamente a dónde voy, si mis hijos, si yo, y entonces, y para dónde, y qué voy a hacer, y si me equivoco, y si tal vez esta no es la decisión correcta, y si por eso, y así, ¿no? Como toda una avalancha se venía. Entonces, para mí fue bastante complejo, porque obviamente el no confiar en lo que yo hacía, en las decisiones que yo tomaba, porque obviamente, lo decía yo hace rato, no, es que ya te volviste a equivocar, otra vez tú, no entiendes. Entonces, todos esos diálogos internos que yo había escuchado muchas veces durante el tiempo que yo viví en casa de mis papás, pues otra vez venían a la mente. No vas a poder, es que por tu culpa, es que lo echaste a perder, es que ahora, ¿cómo le vas a hacer? Es que seguro no va a funcionar, es que. Entonces, cuando yo llego a Codependientes y empecé a ver todos estos patrones, como bien lo dice Blanquita, y empezaron a señalarlos y empecé a trabajar los pasos, la verdad es de que yo me di cuenta que muchas de esas historias o muchas de esas creencias que yo tenía estaban tan arraigadas que eran los que no me dejaba a mí avanzar y tomaba decisiones, pero siempre sumamente insegura y llena de miedos. Entonces, yo me acuerdo que de las primeras veces que empecé a trabajar pasos en aquel entonces con un padrino que tuve, me decía, es que al final te vas a equivocar, ¿no? Y no pasa nada si no te equivocas, digo, si te equivocas. Pero para mí ese concepto era muy difícil porque obviamente decía, no, es que para él es bien fácil, porque si me equivoco, pues obviamente
no le pega, porque no es su situación, ¿no? Pero a mí, que sí lo estoy viendo de aquí, pues me aterraba, obviamente, el tratar de hacer las cosas y de que me fuera a equivocar. Sucedió varias veces, ¿no? Que obviamente al principio quise hacer las cosas tan perfectas, que las quise hacer sin el margen de error, que obviamente el mismo miedo a hacerlas perfectas, a no equivocarme, me llevaron a un lugar a donde no quería llegar, que era precisamente el equivocarme, valga la redundancia, ¿no? Y la frustración era mayor y obviamente el hecho de juzgármelo era mayor, ¿no? Porque era terminaste equivocándote, ¿no? A pesar de que estás en un grupo, a pesar de que, ¿cómo se llama? De que ya llevas unos minutitos dentro del programa, te equivocaste, ¿no? Para mí representaba el hecho al principio de estar dentro de un programa, el aprender a hacer las cosas bien, pero para mí como una disociación, el bien lo confundía con, tiene que ser perfecto. Entonces la autoexigencia era doble, la frustración era doble y en vez de equivocarme era doble. Con el paso del tiempo, pues fue como lo fue manejando, lo fui viendo y creo que para mí eso fue la diferencia entre, precisamente yo lo compartí hace poco, ¿no? Yo bien podía saber toda la literatura y podía citarla, pero ya aplicar los pasos, aplicar el programa a mi vida diaria, sí fue, ya está siendo complicado. O sea, realmente ya el practicarlos es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces sí hay un antes y un después, definitivamente. Gracias, Adri. Bueno, Mónica, pero tú hablas algo muy importante que es hacer las cosas bien y hacer las cosas perfectas. ¿Dónde está la Sí. diferencia y cómo podemos transitar de un lado al otro sin darnos látigo? O sea, ¿cómo lo transitaste tú? ¿Cómo cambiaste de soy culpable porque lo hice mal, a transitarlo a una manera mucho más positiva y de aprendizaje? Fíjate que Adri, ahí tuvo mucho, la verdad es que ahí tuvo mucho que ver el amadrinamiento que yo llevé en ese momento, porque sí, la verdad es de que para mí siempre era Mónica, 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 te equivocaste, Mónica, Mónica, ¿sabes? Y la verdad es que cuando yo lo compartía con mi madrina, a mí me enseñó a discernir dos cosas bien importantes, hasta dónde realmente se está echando a perder la situación, hasta dónde realmente es tu responsabilidad, hasta dónde realmente hay que soltarlo a un poder superior, porque ya no te toca, pero tú crees que sí. Y creo que el manejarlo y el acompañamiento de todo esto, para mí hizo la diferencia. Para mí la verdad es de que hizo totalmente un parteaguas entre separar hasta dónde realmente sí me estoy equivocando y aún así, me decía mi madrina, y aún así equivocándote, el programa te invita a poder voltear a ver en qué parte te equivocaste y no para flagelarte, ni para juzgarte, ni para de alguna manera estarte culpando, ¿no? Sino simplemente para poder aprender de eso, de lo que ya pasó, de lo que ya sucedió y obviamente en lo sucesivo no volver a hacerlo. Yo lo compartí en un momento, ¿no? Que a mí el hecho de que me marcaran las cosas, de, es que por tu comportamiento, por tu conducta, para mí era bastante agresivo porque era como si me estuvieran recordando, mira lo imperfecta que eres. Y a mí me decía mi madrina, agradece que hay alguien que te está diciendo con toda honestidad qué es lo que de alguna manera en ese momento a la persona le está incomodando de ti en cuestión de conducta y revisa qué tanto en tus relaciones, las que sean, este tipo de conducta ha ido afectando. Entonces, cuando ya empiezo a ver las relaciones y ver qué tan real es lo que me están diciendo, qué tanto empata con que realmente soy esa persona controladora, soy esa persona manipuladora, soy esa persona, en este caso, hablaban mucho de acerca del sarcasmo, ¿no? Y yo decía, sí, pues sí soy sarcástica, entonces no te están mintiendo. Entonces vamos a ver de dónde viene el sarcasmo. Todo esto, para poder aplicarlo de una manera positiva, era como para mí fue como, de alguna manera, darle otro sentido, otro contexto, el no verlo del lado del fracaso o del ya te equivocaste, sino del, es una oportunidad para aprender más de ti.
y saber que si de alguna manera eres sarcástica aquí y esta persona te lo está mencionando, seguro en tus demás relaciones también lo eres. Y es uno de los parteaguas que también ha sido un conflicto, y fue un conflicto para mí, el hecho de que yo pensaba que el sarcasmo era como un don que Dios me dio y que las personas, solamente las personas sumamente inteligentes, no lo entendían y lo aplicaban, y después darme cuenta que con eso podía dañar a otras personas que ni al caso, ¿no? Entonces fue como resignificarlo, resignificar el hecho de equivocarme como una oportunidad de ver en dónde está lo que puedo aprender de este error, para en lo sucesivo hacerlo más consciente y poder decir, aguas, detente, porque si vas por la misma línea, la vas a volver a embarrar totalmente y entonces luego nos andamos quejando de algo que nosotros mismos generamos, ¿vamos? Entonces, bájale y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero creo que a mí me ayudó muchísimo esa parte, trabajarlo junto con mi madrina e irlo viendo porque sí estaba negada, negada a ver esas partes. Gracias. Gracias, Moni. Bueno, definitivamente hay algo que Moni nos cuenta aquí que me parece súper clave y es el acompañamiento del padrinazgo. Ese acompañamiento del padrinazgo donde realmente encontramos un padrino, una madrina que nos guía y nos aclara y nos permite vernos a nosotros mismos en las situaciones. Porque yo siempre les digo, si no tenemos un padrino, una madrina o alguien que nos permita vernos y decirnos, oiga, en lugar de andarse quejando de lo que le pasa, ¿por qué no mira dónde está su participación? Porque siempre que nos pasa algo, hay una participación nuestra de alguna manera en esa situación que nos está pasando. Sin embargo, bueno, hay gente, ahí sí como dicen que es mejor, que son mejores los enemigos que los amigos porque los enemigos nos dicen la verdad. Y a veces, aunque nos duela, eso que nos dice esa persona que a la que le caemos mal por nuestra codependencia, por decirlo de alguna manera, es la persona que realmente nos está diciendo muchas cosas que deberíamos escuchar. Yo siempre les digo, venga, escuche lo que le están diciendo, de pronto algo de verdad tiene. Si le da mucha rabia, note lo que le dijeron y vaya, pregúntele a alguien que la conoce, a su padrino, a su madrina o a alguien muy cercano y pregúntele si ellos creen que es cierto eso que le pusieron, que le dijo ese enemigo, entre comillas, esa persona que está molesta. Y nos vamos a sorprender con los resultados. Pero a veces no es fácil como aceptar esas palabras que otros nos dicen o esas situaciones o aceptar realmente que nosotros tenemos parte de la responsabilidad en todas las relaciones que tenemos. A veces nos quejamos de que no tenemos unas maravillosas relaciones, pero le echamos la culpa normalmente a los demás, pero no vemos la nuestra, Blanquita. ¿Cómo hacemos para mirarnos, para darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos la solución a nuestros problemas en las relaciones? Fíjate qué bonito lo pones, Adri, porque cuando yo llego a Coda, lo primero que me dicen es, practica tus pasos, léelos, entiéndelos, practícalos. Y entonces, a mí eso de, yo lo que quería era que me dijeran, no, tú haz esto y ya con eso vas a salir. No, aparte del proceso, y es bien importante y siempre lo comparto, porque yo me tardé 2 años en empezar a practicar mis pasos, pero cuando yo los empecé a practicar, empecé a darme cuenta el por qué me lo decían todo el tiempo, ¿no? Esa palabra de aceptación que tú mencionas, qué tan importante es en nuestro primer paso. Somos impotentes ante los demás, ante cualquier situación. Fíjate que cómo me ha ayudado a mí practicar los 3 primeros pasos. El primer paso, que es el que acabo de mencionar, el segundo paso, que me dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior me iba a devolver el sano juicio. Y el tercer paso, donde me dice, ponemos nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder superior, eh, como cada uno lo conciba, ¿no? Para mí esos 3 primeros pasos han sido los 3 primeros pasos que casi siempre, casi desde que yo los empiezo a practicar, me quitan todo dolor, ¿no? Toda frustración, toda situación negativa, porque fíjense, hablábamos de lo que es que buscamos en el progreso, no la perfección, ¿verdad?
Y yo les compartí hace poco a mis compañeros que durante todo este tiempo que yo he estado en el programa, pues los primeros años han sido muy fáciles, bueno, los primeros años fueron los dos más difíciles, perdón, pero conforme fui avanzando en el programa y fui practicando estos pasos, mi vida se fue volviendo cada vez más y más como más tranquila, más en paz, todo iba bien. Y yo tenía, siempre he estado consciente de que no siempre iba a ser así, ¿no? Y que ese tercer paso algún día lo iba a tener que aplicar literal, ¿no? Poner mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior. Y les compartía que hace poco me pasó un accidente, ¿no? Y, y yo estaba tratando de agarrar limones, me agarro una silla, tomé la mala decisión de agarrar esta silla y de subirme en ella y de caerme y tuve varias fracturas. Entonces, y lo primero que a mí se me ocurrió, lo primero que yo pensé en ese momento cuando yo trato de levantarme y veo que no puedo y levanto mi pierna y veo que ya no que ya mi pie estaba del otro lado, que ya me había roto mi pierna de alguna manera, fue la aceptación. En ese momento yo acepté, o sea, en ese momento dije, ya, o sea, de aquí acepté que me caí, acepté que así iba a ser, que iba a tener un proceso de recuperación más adelante, pero saben que esa parte donde yo acepto que pues que me equivoqué y que pues que voy a tener que pasar por este proceso de recuperación fue fundamental para mi recuperación emocional en ese momento, porque ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera practicado ese primer paso? eh, pues lo que hubiera pasado es que me hubiera llenado de frustración, me hubiera llenado de culpa, me hubiera dicho, ¿cómo es posible que seas tan tonta? Etcétera, etcétera. Y hubiera pasado todo este tiempo que he pasado en cama o que no me he podido mover, que han sido 2 meses, que han sido los 2 meses más difíciles, no solamente por eso, sino por otra situación que tuve, pero han sido muy difícil, pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera practicado estos 3 primeros pasos? ¿No? Hubiera sido, la verdad, me hubiera llenado de intolerancia, de impaciencia, no hubiera estado en paz, pero he pasado, gracias a este programa, he pasado una etapa que ha sido difícil, pero que ahora entiendo que si yo no hubiera tenido este programa hubiera sido todavía mucho más difícil. Eso no quiere decir, a eso le llamamos progreso, no perfección, es decir, yo paso por este proceso donde tengo que hacer todo lo que tengo que hacer para llegar a mi recuperación, pero sé que voy avanzando día con día y lo acepto y estoy como con ese poder superior de decir, estoy en tus manos, y ese tercer paso me regresa la tranquilidad, la paz, y es lo que a mí me llama más la atención de este programa, ¿no? Que yo siempre eh, he entendido como recuperación ese estado de paz interna que yo tengo todo el tiempo. Cuando yo no tengo esa paz interna es que no tengo recuperación. Y cuando yo veo que está funcionando en mí esa paz interna, digo, sí, voy por buen camino, no estoy llegando a la perfección, pero sé que voy por buen camino. Gracias, Adri. Pero Blanquita, cuéntanos, honestamente, tú, pues, primero que nada, me alegro muchísimo ver que tu mano ya, tu brazo ya se mueve Sí. de manera maravillosa después de toda esa circunstancia que sé que viviste y otras más. Claro, en ese momento que tú te caes, tú dices, sí, sí, ya acepto que me caí, acepto que esto es lo que hay, pero ¿cuánto te duró ese acepto para volver a pelear con la circunstancia que te había pasado? Porque tú misma lo dices, es un proceso, y no es algo que tú digas, ah, si el programa me dice aceptar, o sea, desde tu mente tú lo tienes claro, el programa me dice aceptar, entonces yo acepto. Y Sí. ya acepté y ya, no. Sí, fíjate que estos 3 primeros pasos son los 3 más difíciles, Adri, para mí en lo particular. Y yo cuando tengo la oportunidad de amadrinar a alguien, yo sé que son los 3 primeros pasos y allí nos vamos a quedar por un montón de tiempo con las personas. ¿Por qué? Porque no es de que de un día para otro digas, ya acepté que pasó esto y ya, le doy la vuelta de ojo y la hoja y ya avanzo
le pongo mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior y lo que va a pasar, va a pasar. No, no es así, no es así tan fácil. Perdón, Blanquita, te corté el audio sin querer. Ya, te digo, no es tan fácil como dice Moni, ¿no? Es un proceso difícil y yo creo que cada parte del programa nos lleva a, o sea, cuando dicen practicar los pasos, significa que a la primera no siempre te va a salir bien. O sea que cuando te dicen, por ejemplo, hablábamos de las relaciones de pareja, ¿no? Yo recuerdo cuando yo inicié la relación que yo tengo actualmente, yo recuerdo que fue muy difícil porque es pelear con tus patrones codependientes, porque es decir, no, o sea, sí tengo el control, pero de todos modos yo quiero que las cosas se hagan así. Entonces, cuando tú empiezas a conocer tus patrones y empiezas a decir, ok, ya descubrí que soy controladora, y entonces le tengo que decir, cuando le tenga que decir a mi esposo algo, voy a tratar de usar no el control, sino, ok, oye, por favor, ¿me puedes traer esto? Y si me dice que no, entonces lo voy a aceptar. No, no es así. Por supuesto que no es así. Y algo que les quiero compartir es que un día mi esposo me dijo, le dije, oye, ¿me puedes ir a recoger a mi hermana? Fíjate que va a venir del aeropuerto, ¿lo puedes? Y me dijo, no. Y entonces, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tú tienes esa expectativa de que tienen que hacer lo que tú quieres que hagan y no es así. O sea, las personas tienen todo el derecho de decirte que no. Entonces, en ese momento me dijo algo como muy chistoso, pero que me pareció muy como, si no es de corazón, ¿para qué? Entonces yo dije, ah, y entonces me quedé pensando y dije, tiene toda la razón. O sea, en ese momento acepté que yo tenía que decir, ok, si no quiere, está bien, no me voy a molestar por eso. Entonces, a la siguiente vez, ya no perdí esa expectativa de que me iba a decir a todo que sí. Entonces, a ese proceso de aceptación, o sea, tú lo vas practicando en cada situación que se te va presentando. O sea, no nada más con tu pareja, entonces ya empiezas a pensar con tus hijos, entonces mis hijos también me pueden decir que no. Entonces también me pueden rechazar cuando voy a hacer una entrevista de trabajo, me pueden decir que no. Y ya pierdes esa expectativa de aceptar que te pueden decir que sí o que te puede decir que no. Entonces, esa parte de la aceptación y ese primer paso y lo puedes seguir practicando. Cuando decimos practicar es, ok, la primera sí me enojó, o sea, sí me molestó, pero la segunda dije, ok, tiene toda la razón. Y la tercera ya dije, ok, bueno, ya entendí que no tengo control sobre él, entonces voy a seguir avanzando. Y entonces, si tú sigues practicando todos estos pasos en todas las áreas de tu vida, dice el 12º paso, que si tú practicas en todas las áreas de tu vida, los tienes que practicar estos 12 pasos. Y yo creo que cuando tú llegas a una situación difícil, como les decía, no todo siempre ha sido o sea, todo desde que yo entré, después de 2 años, todo ha sido como muy tranquilo. Llega esta situación, pero ya estoy preparada. Ya no me cuesta tanto trabajo porque ya lo he practicado en otras áreas de mi vida. No en las más difíciles, pero sí en las que se me han presentado. Y es una práctica constante de los pasos, nos dice el programa. Eso es a lo que se refiere. No vamos a llegar a la perfección, no nos vamos a sentir bien la primera vez que lo intentemos, pero si lo seguimos haciendo, vamos a llegar como a esa, no a la perfección, pero sí al progreso. Gracias. Gracias, Blanquita. Tú mencionas algo, bueno, es que cada palabra que se menciona es algo súper importante. Realmente creo que hay mucho donde se podría trabajar muchísimo cada cosa que se menciona. La aceptación, por ejemplo, a lo que veo yo en lo que nos cuenta Blanquita es que si yo tengo rabia, no estoy aceptando. Por eso es que una cosa es tener la claridad mental de que necesito aceptar y otra cosa es pasar a la acción de aceptar. Cuando yo estoy con rabia, con resentimiento, no estoy aceptando, estoy en resistencia.
Entonces, cuando ya entramos en esa tranquilidad es cuando realmente ya puedo decir que acepté. Y es un proceso, lo que Blanquita nos decía, en el 12º paso nos dice que llevamos esto a todas las áreas de nuestra vida. Lo que el programa nos permite es vivir la vida de una manera más relajada, más tranquila, más consciente. Eso es a lo que nos quiere llevar realmente el programa. Después de haber hecho un autoconocimiento, a través de esos mismos pasos también nos dan el material para vivir de una manera más consciente, más agradable, más conectados, más relajada, más, sí, o sea, más en paz con nosotros mismos. Por eso es tan importante. A veces las personas piensan que cuando desarrollan, entre comillas, los 12 pasos, ya acabaron el programa. No, apenas acaban de empezar a medio mirar cómo funciona. Por eso es que a veces cuando le preguntan a uno, ¿qué paso estás haciendo? Si yo hoy tuve que aceptar algo, estoy ejercitándome en el primer paso. No quiere decir que no haya hecho a los 12, me estoy ejercitando en el primer paso. Cuando tengo que entregárselo al poder superior, estoy ejercitando el tercer paso. Cuando hago oración y meditación, estoy ejercitando el 11º paso y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos un lema que dice progreso más no perfección, pero a veces cometemos el error de creer que como es progresando y no en perfecto, entonces, ay, pues, ay, no, es que hoy no me salió bien y llevo 6 meses sin que me salga y hoy tengo como pereza, pero es parte del progreso, es parte del progreso. Pero Moni, cuéntanos, ¿a dónde nos lleva? O sea, ¿a dónde nos lleva la excusa de que como es progreso, no perfección, entonces me escudo en el lema para realmente no hacer lo que tengo que hacer? ¿Dónde vemos esa diferencia? Fíjate que eso es bien interesante porque hace poco, bueno, no, hace un año aproximadamente, se presentó un foro que decía que el ser codependiente no justifica mis conductas codependientes. Entonces, creo que va muy ligado de esta parte porque, claro que por supuesto, para mí se convirtió en un principio en una zona de confort que nada tenía de confortable, porque obviamente en eso, precisamente lo que acabas de mencionar, yo justificaba el hecho de no avanzar, el hecho de sentarme en mis laureles, así como alcachofa, y abrirme y decir, pues bueno, pues ¿qué tiene? Si de alguna manera se trata de progresar y no hacer las cosas perfectas. Pero el hecho de progreso, no perfección, no significa quédate, estáncate ahí en un charquito en donde pues te agarres de ahí y de ahí justifiques que procrastinas, que de repente sigues adjudicándole a los demás la responsabilidad, en donde realmente no te quieres hacer responsable, Mónica, de tus conductas, de avanzar en un programa, porque también es bien, bueno, fue bien fácil para mí de repente decir, bueno, pues ya hice 2 preguntas del programa. Total, dice, de ahí a paso a pasito, ¿no? Un día a la vez. O sea, es que yo me agarré de muchos de los lemas que hay, no nada más de progreso, no perfección, ¿no? De un día a la vez, pues se trata de hoy nada más. Entonces, hoy voy a intentarlo, ¿no? Pero obviamente cuando empiezo a trabajarlo más profundamente y lo voy viendo a través del apadrinamiento, del amadrinamiento, trabajar los pasos, que al final la única que se estaba haciendo daño era yo. El hecho de procrastinarlo, de no avanzarle, de no hacerle, de no, al final las consecuencias las iba a pagar yo y es una factura que a mí me llegó en su momento y que fue una factura alta, porque de repente ya era ni atas ni desatas y lo que bien comentaba Blanquita, ¿no? Yo decía en algún momento, hay que hacer una especie, así como hay un barómetro, así como hay un termómetro, hay que hacer una medida para que uno como codependiente pueda ver hasta dónde estamos realmente ya en una parte que nada nos está haciendo bien, como una especie de codependientómetro o algo así, para poder medir qué tanto le estoy metiendo ahí a la codependencia, ¿no? Porque para mí sí fue un parteaguas de decir hasta dónde realmente estoy agarrándome de aquí para no hacerme responsable de lo que está acá, ¿no? Y que al final yo lo compartía con una compañera hace poco, ella me decía qué difícil ha resultado para mí hacerme responsable de mí.
O sea, de repente quitar todo, hijos, familia, pareja, todo lo que hay a mi alrededor, quedarme yo en este espacio y decir, yo tengo que hacerme responsable de mí. Es como si se generara un vacío alrededor y decir, chispas, ¿y ahora quién podrá ayudarme, no? Realmente. Y yo lo compartía con ella, yo decía, sí, es que es aterrador. Para mí fue aterrador de repente decir, híjole, el hecho de progreso, no perfección, no significa que te quedes aquí estancada. El hecho de un día a la vez no significa que te quedes estancada, que cada día sea lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque al final hacia dónde vas. Y de repente verlo de frente y tener que hacerme responsable de todo eso y de cada una de mis acciones, y como lo dije, no fue nada fácil, porque sí me di cuenta que así como de eso es una línea muy delgada que a mí como codependiente me dé el margen para poder sostenerme y decir, pues fíjate que aquí está la justificación perfecta para hacerlo paso a pasito. Ahí voy. Sí, pero mientras lo haces paso a pasito, una cosa es que realmente vayamos como por procesos y otra cosa es que te agarres de aquí y sea tu bastón y sea esa parte en la que te recargas para no entrarle, para no hacerte responsable de lo que te tienes que hacer responsable. Y ahí sí, no hay avance, no hay progreso, no hay nada. Y me voy a quedar en el mismo espacio, en el mismo lugar, ¿no? Y al final las consecuencias las voy a pagar yo. Y luego por eso asumo que el programa no me funciona, que el programa no me ayuda o que no es que para mí no fue diseñado, o es que yo no soy suficiente. No, mija, pues es que no estás haciendo tu parte, Mónica, ¿no? Y de repente todo se lo quería dejar también a un poder superior, ¿no? Por lo que decía ahorita Blanquita, ¿no? Primer paso, segundo paso y tercer paso. Y yo decía, ay, en el tercer paso pues le entrego todo. A mí me dicen, suéltalo, suéltalo. Y él se va a hacer cargo, que se haga cargo. Cuando ya voy viendo esto a través de los pasos y con el amadrinamiento es, sí, pero no le dejes todo a tu poder superior, o sea, tampoco se trata de eso, de sentarte en tus laureles y órale, ahí arréglame todo, porque se trata de hacer tu parte también. ¿Y qué tienes que hacer para poder avanzarle, ¿no? Entonces creo que sí se convirtió para mí en una muletilla en algún momento, pero una muletilla que trajo una factura. Es como si el mismo programa me hubiese jugado en contra, ¿no? O sea, sí está esto, pero aguas, no te agarres de aquí porque entonces te va a jugar en contra. Y es ahí donde ya no te va a gustar. Y es entonces donde vas entonces a adjudicarle al programa, al amadrinamiento, a las reuniones, que no avanzas. Y no es eso, es que tú no avanzas. Entonces, pues yo con eso comparto. Gracias, Adri. Gracias, Moni. También hemos escuchado que nos dicen que Dios no hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Un poco complementando lo que tú decías, ¿no? No es el hecho de, ay, como el paso 1, 2 y 3 me dice que le entrego al poder superior, entonces yo se lo entrego todo. No, Él nos ayuda a hacer la parte que nosotros no podemos hacer, pero la mayoría de esas partes la podemos hacer nosotros porque el programa nos indica cómo. Sin embargo, hay un momento donde insistimos tanto en hacerlo a nuestra manera, ya sea por terquedad, por codependencia, por las excusas que tú nos estabas dando, por muchos motivos, que en un momento nos sentimos, yo me he sentido incluso muy resentida conmigo, con Dios, con la vida, con todo, porque las cosas no me fluyen y siento que me estoy como hundiendo en aguas fangosas de las cuales no puedo salir y lo único que me queda es como hundirme más, o sea, siento que no tengo manera de salir. Tú nos comentabas un poco qué te pasó. Cuéntanos cómo sale uno de ahí cuando uno dice, pero es que nada me está funcionando. ¿Cómo salimos de ahí? Fíjate que yo lo compartí hace poco, ahorita que estaba hablando Blanquita acerca del primer paso, que es bien importante, que es la aceptación, ¿no? Yo lo compartí y yo decía que yo llegué, o más bien yo llego a la aceptación, no por convicción, sino por imposición. Generalmente es cuando, obviamente, digo que no estoy haciendo, pero sí estoy jalando cuerditas para que las cosas se den como yo quiero que se den. Y de repente cuando veo que todo se viene para abajo o que todo no me sale y no fluye, llego a la aceptación, pero es impuesta, es como si no te rindes por voluntad, vas a rendirte a fuerzas, ¿no? Porque aquí la verdad es de que solamente existe un poder superior y no pueden existir dos poderes superiores en un solo espacio, así es que eres tú o es un poder superior o lo que tú estés dándole ese lugar a una persona, a una situación, a una
cosas materiales, el poder de que sea como para mí el poder superior es Dios, ¿no? Como este Dios. Entonces, yo cuando salgo de ahí, híjole, yo siempre he dicho que a mí Dios me ha puesto las situaciones y las personas en los momentos en los que de alguna manera tengo que aplicar y tengo que voltear a verlo. Una de las situaciones que a mí me invitó es una relación que tengo con una persona, o sea, cercana, y que de repente me invita a ver lo que tú decías hace rato, ¿no? Es como Alicia a través del espejo, es como verme yo a través de esta persona y ver cómo de repente todo eso que viene a mostrarme tiene que ver totalmente conmigo. Entonces, yo recuerdo que a mí mi madrina me decía que yo era la reina de los acuerdos, porque yo quería hacer acuerdos para todo, porque como el programa maneja que debemos hacer acuerdos, entonces, repito, yo lo quería hacer tan a la perfección, tan, así meticulosamente, que yo para todo quería hacer acuerdos. Ya me sentía yo como en una mesa de negociación y vamos a negociar tú que tienes, yo que tengo, y vamos a hacer de esto la relación perfecta, fuera lo que fuera, hijos, pareja, lo que fuera, pero así no funciona porque es demasiado rígido. Entonces, obviamente las cosas rígidas tienden a romperse. Por eso hay que ser flexible y es lo que me enseña Codependientes Anónimos, que los extremos difícilmente se van a poder manejar, que hay que buscar el justo medio, pero para llegar al justo medio, pues obviamente vamos a andar de un lado a otro, ¿no? Pero el hecho de yo estar dentro de este tipo de situaciones, yo decía, a ver, si realmente necesito aceptar, tengo que empezar aceptando que yo soy una persona codependiente, que tiene estas características y que así se va a morir con estas características. Y a mí lo único que me enseña el programa es a vivir de una manera diferente. El programa no me está diciendo, te las vamos a quitar, mija, ya no vas a tener broncas, mira, tus relaciones van a ser, miel sobre hojuelas, todo se te va a dar, va a venir la abundancia. No, el programa lo único que me dice es, es una nueva forma de vivir y que a pesar de que las cosas aparentemente para ti no estén bien, no significa que estén totalmente mal. Significa que tienes que aprender a vivir a través de la frustración, a través de que las cosas no te salgan bien y que te molestes y que te enojes y tienes que aprender a gestionar lo que decía Blanquita, ¿no? Esa parte de mí que puedo medir en dónde estoy en completa eh, locura, enfermedad o crisis, es cuando la situación a la que me estoy enfrentando me está generando una situación de conflicto interno y que me pone en jaque. Yo hace poco lo compartía, ¿no? Hay una situación con una de mis hijas que de alguna forma ha sido difícil para la familia asimilarla por sus estados emocionales que suben y bajan y de repente tiene crisis emocionales muy fuertes y que para mí es algo nuevo, para mí es lidiar con algo nuevo, ¿no? Y yo de repente decía, ¿hasta dónde es mi responsabilidad de que ella esté así? Y de que yo tenga casi que someterme a prácticamente a dejar mi vida de lado por voltear a verla y por atenderla y por llevarla y por traerla y por estar pendiente de que no tenga una crisis. Y entonces se convirtió para mí en una situación en donde yo decía, necesito un alto, necesito saber hasta dónde y hasta dónde es mi parte de acompañarla, porque no puedo resolverlo, ¿no? Ahí ha sido, creo que esas son de las situaciones que yo comento que la vida me va poniendo. Y es como, a ver, espérate, ¿hasta dónde tienes que aceptar que la situación está así? ¿Y ahora qué vas a hacer con lo que tienes? No, ¿hasta dónde es, a ver, por superior, aquí está la situación, yo te la suelto, te la dejo, y nada más muéstrame el camino y dime por dónde? Dime para dónde me tengo que hacer, dime qué herramientas tengo para salir, porque al final sé que yo no lo voy a solucionar, pero para llegar a eso, realmente, repito, o sea, yo unos años que tengo en mi programa, aún como decía Blanquita, no, apenas estoy empezando a practicarlo, porque realmente la vida me pone en situaciones en donde o los practicas o mi hija te va a cargar el payaso, porque al final vuelvo, para mí es bien fácil regresar a mis patrones de codependencia, que alguien me rescate, que alguien por favor me saque de donde estoy, alguien que me dé trabajo de más para poderme evadir en eso, aunque no lo termine, aunque lo procrastine, pero algo que no me deje voltear a ver aquí y la parte que me toca. No ha sido, yo lo repito, no ha sido fácil, pero creo
definitivamente que sí, los pasos 1, 2 y 3, practicar los demás es imposible, no se puede. Para mí es como la base, regresar a tocar base y decir, a ver, primero admite que eres codependiente, que necesitas ayuda, que no tienes el control de todo y que no todo depende de ti. Y después el segundo paso, ¿no? ¿Dónde está un poder superior al que le vas a entregar, pero haciendo tú tu parte? ¿Qué tienes que hacer? Y ha sido un camino de autodescubrimiento bastante eh, sinuoso, pero ha traído muchas ventajas a mi vida. Esa parte que precisamente me preguntas hoy, ¿no? ¿Cómo se transita de un lugar de repente de estar tratando de controlar, tratando de hacer que las cosas sucedan, como bien uno dice un eslogan por ahí, y qué tanto es, deja que las cosas pasen, deja que las situaciones se den y realmente claro que te puedes ocupar, ¿no? Ahí es una gran diferencia, pero llegar de un lado a otro de repente es complejo, repito, la delgada línea de la codependencia para mí está bien latente, ¿no? Y por eso creo que tengo que estar en una autoobservación constante y me cuesta trabajo, pero no es imposible, ¿no? Sí, creo que sí se puede, como dice Blanquita, practicar, ¿no? Gracias a... Gracias, Moni. Blanquita, hay algo que Mónica nos dice que me parece muy importante y es dejar que las cosas pasen. Y a veces, sobre todo en las relaciones de parejas que hemos hablado tanto, cuando a veces nos reunimos a hablar, me parece tan importante la vivencia que tú has tenido dentro del programa, el proceso que tú has tenido con tu pareja con respecto a querer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen, incluyendo el tema de los tres primeros pasos, sobre todo el primero de aceptar que las cosas no siempre pasan como uno quiere y saber que por mucho que yo ponga mi parte, pues en una relación de pareja, pues hay dos partes, la mía y la de él. Cuéntanos un poquito cómo has transitado eso del progreso en tu relación. Un poquito como cómo era antes, cómo es ahora, porque me parece súper importante que la gente sí vea que es posible tener relaciones de pareja saludables, aún habiendo tenido relaciones insanas con la misma persona, porque la mayoría de las personas dicen, no, me tocó cambiar de pareja porque yo ya que estoy trabajando el programa y veo lo que codependiente que es él, tan codependiente y con tantos defectos, pues la única que me queda yo que estoy recuperada es cambiar de pareja. Entonces, muéstranos un poquito cómo realmente ni las cosas son así y todo es posible. Fíjate que algo bien importante que tengo que mencionar es que sí, los pasos son 12 y uno los tiene que trabajar todos para llegar a poder entender realmente lo que es el programa, ¿no? No podemos quitar esos, o sea, nada más decir voy a trabajar los tres primeros pasos y ya los demás, ¿no? Porque el cuarto paso te da como ese entendimiento de lo que tú eres realmente, ¿no? De no eras la víctima, más bien tú hiciste también mucho daño y el quinto te da esa como esa humildad de poderle compartir a otra persona todo lo que tú eres y a Dios, ¿no? Y el sexto y el séptimo, tener esa disposición, principalmente esa disposición, porque cuando uno no tiene disposición para hacer las cosas, pues es muy difícil que trabajen cualquier cosa, no solamente las relaciones de pareja, sino en cualquier situación, ¿no? Cuando uno no pone esa disposición, pues muy difícil, ¿no? Y pues los demás pasos también te llevan a lo mismo, ¿no? El practicar el perdón, el hacer tu lista de reparaciones, el estarte mirando todos los días qué es lo que haces y cómo lo puedes resolver, ¿no? Y poder decir, ¿sabes qué? La regué, discúlpame. O sea, tener esa mentalidad de que no tienes que esperar todo el día, sino que en el momento en que uno concientiza que se equivocó, poder decir, ¿para qué nos vamos a tener que pelear todo el día? O sea, por qué aferrarme a que estoy bien si ya sé que estuve mal? Mejor de una vez le pido disculpas y me ahorro todo el día de sufrimiento, ¿no? Entonces, ese décimo paso es esencial para mi vida como pareja, porque sí, como tú decías, no ha sido fácil. De hecho, tengo una anécdota que siempre comparto, que cuando yo me casé con mi esposo y les dije, porque algunos compañeros ya lo conocían, ya sabían cómo era, y entonces
cuando yo les comparto, ¿saben qué? Me casé con esta persona y entonces me dijeron, ay, no, ¿cómo es posible? No, o sea, te va a ir súper mal. ¿Qué error cometiste, no? O sea, hablando de los errores, y yo dije, híjole, o sea, que realmente cometí un error tan grande. En realidad, cuando me lo pusieron así, me espanté, ¿no? Y ya quería aventar la toalla desde ese momento, ¿no? Pero este es un programa de trabajo, ¿no? O sea, no significa que tú, o sea, tienes que, en una relación sobre todo de pareja, o sea, tienes que entender que tienes que sacrificar cosas, a veces tu ego, a veces tu intolerancia, a veces tu impaciencia. Todas esas partes las tienes que sacrificar y tienes que trabajar por el bienestar común de nuestra relación. O sea, yo cuando entendí esto y empecé a practicar realmente los pasos con mi pareja, yo dije, wow, esto sí puede funcionar, ¿no? Y hace ya llevamos 10 años, ¿no? Y la gente así como que, ¿a poco ya han durado tanto, no? Y realmente yo me siento bien tranquila con esta relación que yo tengo, porque yo sé que no es la relación, no somos perfectos, o sea, cada quien tenemos nuestros defectos, pero una cosa bien importante, he logrado aceptar cómo es él. Eso para mí fue esencial, ¿no? El aceptar que él es así, o sea, yo no lo voy a cambiar. Entonces, eso fue lo primero. Y entonces eso me ha ayudado, ¿no? Y lo demás, decir, ok, o sea, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que trabajar yo en mí para que esta relación trabaje? Y entonces, yo les comparto una vez cuando rapidito lo voy a compartir porque me gusta ejemplificar para que la gente pueda entender cómo trabajo yo los pasos, ¿no? Recuerdo que los primeros años fueron difíciles en mi relación y entonces yo no entendía, él está en otro programa, pero yo no entendía su enfermedad. Y entonces había veces que él llegaba y de repente se enojaba y me dejaba de hablar y entonces yo decía, fue mi culpa, seguro que fue mi culpa. Y entonces lo primero como codependiente es decir, ¿qué hice mal? Dime, yo lo puedo cambiar, dime qué fue lo que hice mal. Y entonces él simplemente se aislaba y me dejaba de hablar y así pasaban, no fue un día, fueron varios días. Y entonces yo me sentía súper mal, súper culpable y de repente empezaba yo a practicar los pasos y decía, bueno, ok, yo no le hice nada, yo no cometí ningún error, entonces él es así, o sea, él es así. Y recuerdo que entonces lo que yo hacía para no entrar en esa ansiedad era ocuparme de mí. Era decir, voy a ir a una junta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente fue pasando, y fueron muchas situaciones que pasamos así los primeros años, y de repente llegó un día en que ya habiendo pasado varios días de que no me hablaba, de repente se para en la puerta y me dice, oye, llevo 3 días enojado contigo y ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no haces eso? Y yo me empecé a reír porque dije, yo ya no sentía esa necesidad o esa ansiedad que sentía antes de estarlo buscando. Yo decía, ya acepté que él va a ser así. Y desde ese momento empezaron a cambiar muchas cosas, porque también como codependientes, las personas te empiezan a controlar, nos controla, o sea, controlamos o nos dejamos controlar, pero en el momento en que se rompe ese patrón, entonces dice, ya no la puedo controlar así, entonces, o sea, si me enojo, le va a dar lo mismo, o si no me enojo, entonces, pues, ¿para qué me enojo? Entonces, todas estas situaciones fueron cambiando y entonces nos fuimos conociendo más y más y más acerca de estos patrones. Yo fui conociendo más mis patrones y fui trabajando más en ellos, que eso ayudó a tener una mejor relación con mi pareja. Y él también aprendió que pues ya no iba a cambiar y que yo en cualquier momento, si yo decidía, ya no iba a sufrir porque él se enojara o porque él se fuera o porque él hiciera. Y yo creo que eso es vital, ¿no? La práctica, como vuelvo a repetir, la práctica constante de los pasos. Gracias, Adri. Bueno, quiero comentarles que nosotros no organizamos realmente estas charlas, solo ponemos un tema, hacemos un par de preguntas y el resto fluye. Entonces, no sé si lo que yo te voy a comentar lo recuerdas, yo creo que sí, lo hablamos hace unos meses, cuando Blanquita estuvo por acá en Bogotá acompañándonos con Mónica y con Elba, eh, que tú nos comentaste sobre una situación que es muy típica en nuestra cultura latina y es
la mamá sirve y llama a todo el mundo a comer. Y tiene que pelear con todo el mundo, pero vengan a comer, pero ¿por qué no han llegado? Pero vengan, y es la peleadera todo el tiempo. ¿A ti te tocó alguna vez que tú le dijiste a tu esposo que que iban a comer juntos y tú esperando lo que él llegara a comer? ¿Te acuerdas de esa situación? Sí, claro, es que Cuéntanos un poco de eso, porque es un tema netamente cultural donde insistimos en mantener una costumbre que realmente es codependiente total. sí. Sí, le compartí a Adri y, pues, tenemos esas expectativas de que la gente te dice la verdad, ¿no? O sea, de que así van a actuar y cuando actúan diferente, pues, te frustras, te enojas. Y yo recuerdo al principio también que mi esposo me decía: "Oye, pues, almorzamos juntos, ¿no? Llego a las 12", ¿no? O llegaba a las 12, a la 1, a las 2 y no llegaba, y yo enojada porque yo no había comido, y así pasaron varias veces hasta que un día me puse a pensar, yo dije: "Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no como? Si lo que me enoja es que yo, o sea, que tengo que esperarlo y yo ya tengo mucha hambre y entonces, ¿por qué yo no como?". Y entonces yo descubrí que era porque yo pensaba que él se iba a enojar si yo comía, porque como buena codependiente, pues complaciente, yo dije, si como y llega él, pues se va a enojar, me va a decir por qué no lo esperé y de repente un día se me ocurrió decirle, no, ya comí. Ah, qué bueno. No, está bien, que no sé qué. Yo dije, guau, se acabó el problema, ¿no? Pero, o sea, como uno, o sea, uno mismo como codependiente a veces se bloquea, a veces no buscas la solución, a veces piensas por tus patrones, porque yo, o sea, yo ya entendí que cuáles son mis patrones. Entonces, si uno empieza a trabajar en ellos, puedes decir, oh, esto lo puedo cambiar, esto no me va a afectar. ¿Y si me afecta qué? O sea, ¿qué me va a decir? O sea, si llegara a enojarse, oye, pues yo le hubiera podido decir, ¿sabes qué? No llegaste a la hora, ¿no? Y yo me fui y hubo otras veces que quedábamos de vernos en un restaurante y no llegaba. Y entonces yo decía, pues yo voy a pedir, ¿por qué no voy a pedir? O sea, ¿qué me impide comer, no? O sea, ¿qué me impide decir, ¿sabes qué? Yo ya te esperé, pues yo ya tenía hambre y lo siento mucho. Entonces yo aprendí mucho de eso, ¿no? De esas situaciones, ¿no? Que a veces como codependientes nos limitamos a actuar por esos patrones, pero cuando uno ya empieza a trabajar el programa te dices, no pasa nada, y sí, pero la relación empieza a fluir y empieza a cambiar y empiezas a darte cuenta que tu pareja ya, o sea, te enfocas tanto en ti que cuando tú empiezas a cambiar, también la relación empieza a cambiar, también tu pareja empieza a cambiar, también empieza a decir, ah, sí, ella va a hacer esto, ya no me va a esperar, ya no me va, o sea, y sé que si me tardo, ya no me va a esperar. Y entonces, pues empieza como a ser más puntual, te empieza a decirte, ok, sí, sí voy a hacer esto. Pero, o sea, es un trabajo constante, como vuelvo a repetir. Gracias, Adri. Gracias, Blanquita. Bueno, ese tema específicamente se llama límites. Ese tema de límites también tiene mucha información, hay mucho que trabajarle. Nosotros en el grupo una compañera hizo un taller ayer de límites y realmente no se pudo terminar el taller porque es muy extenso. Ya tendremos la oportunidad de trabajar ese tema acá también en el foro, entonces seguramente pronto trabajaremos ese tema acá. Pero bueno, ya va siendo hora de terminar. Moni, no sé si quieres como redondear alguna idea mientras que los compañeros hacen sus preguntas por el chat. Él ya está abierto para que puedan hacer sus preguntas. Moni, no sé, ¿qué nos quieres finalizar aquí? Híjole, yo creo que con qué podría finalizar. Yo creo que para mí el hecho de equivocarme, de darme la oportunidad de poder equivocarme y aprender de los errores. Yo sé que suena como muy trillado, un cliché, pero realmente el poder aprenderlo, el poder manejarlo, el poder eh, trabajarlo, ha sido un parteaguas completamente en mi vida, ¿no? No nada más en las relaciones con mis hijos o con las personas con las que convivo, sino conmigo misma también, ¿no? El hecho de normalmente a veces equivocarme y yo en silencio juzgarme, flagelarme, el decirme, ¿sabes? Era una constante. Y creo que el hecho de equivocarme hoy en día es, bueno, si me equivoqué, hasta dónde puedo de alguna manera
componerlo, qué herramientas tengo, con qué cuento, el hecho de ver cómo voy a sacar, como decimos aquí en México, cómo voy a sacar al buey de la barranca, ¿no? Entonces, para mí ha sido bastante, así, ha marcado una diferencia realmente, ¿no? Ha marcado un antes y un después. Pero sin lugar a dudas, creo que, como bien lo dice Blanquita, ¿no? Eso, obviamente, la práctica, obviamente, el hecho de trabajar los pasos y de irlos integrando, los pasos, las tradiciones a la vida diaria para varias áreas de mi vida, ¿no? Y sin lugar a dudas, yo creo que tú dices algo bien importante, Adri, al principio, y es esa visión de un padrino y una madrina. Hasta dónde realmente está viendo o puede ver algo que yo no estoy viendo. Porque yo seguramente como buena codependiente y como víctima que a veces me siento, ¿no? O que me quedo en la conmiseración, este, creo que de alguna forma a veces el hecho de que vengan y me digan, no, a ver, espérate, ¿sabes? Vamos a poner un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. Ver lo que yo no alcanzo, porque a lo mejor traigo unos lentes llamados depresión, traigo unos lentes llamado egocentrismo, traigo unos lentes llamado perfeccionismo, dependiendo de los lentes que yo traiga, esa guía, ¿no? Que yo siempre he dicho que un poder superior se manifiesta a través siempre de una madrina, de un padrino del programa, del grupo, de los compañeros, ha hecho la diferencia, ¿no? El hecho de poder decir de una manera muy amorosa, muy puntual y muy asertiva de, no, mijita, usted no es víctima, usted no es aquí la buena buenita y los demás el malo. Hay que ver las responsabilidades, hasta dónde son y hasta dónde, lo que bien decía Blanquita ahorita, hay un punto bien importante, ¿no? Hasta dónde sí tienes que voltear, bajarle dos rayitas a ese egocentrismo, ser más humilde, más humana, aceptar que te estás equivocando y pedir perdón, ¿no? Es el hecho de voltear y decir, ¿sabes qué? Lo decía bien Blanquita, ¿no? El decir me equivoqué. Sí es cierto, me equivoqué, lo lamento. Y bueno, hacerlo consciente creo que a mí me da la garantía de en lo sucesivo, si no de no volver a repetirlo, sí ser más cuidadosa, sí tener más cuidado, ¿no? Y creo que eso hace la diferencia en todas las relaciones. Y eso yo lo he venido aprendiendo recientemente. No te puedo decir que, ay, no, recientemente, ¿no? O sea, creo que te gusta como de 8 meses a la fecha. Te digo, Dios pone las personas y las situaciones en donde para mí ha sido ahora sí que un terreno fértil para poder practicar y que de alguna forma, sin lugar a dudas, sin el programa, creo que yo eh, no lo lograría, no podría. Y es con lo que yo cierro. Gracias, gracias Blanquita por compartir. Gracias, Adri. Gracias, Moni. Blanquita. Sí, a mí me gustaría compartirles algo, rapidito. Em, Creo que una de las cosas que hemos aprendido es a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. La otra, por eso me gustaría compartir esto con ustedes. La otra situación que yo tuve que fue en conjunto con mi accidente fue la muerte de mi primer nieto. Tenía 2 mesecitos. ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque a veces cuando la gente me oye hablar, dices, ay, parece que no le dolió. La verdad es que sí. Ese día que falleció fue muy duro, no solamente por el dolor físico que yo tenía, acababa de salir del hospital. em, Cuando tuve que estar allí un día completo hasta que desconectaron al bebé, el poder estar en esa situación donde tú tienes que experimentar no solamente el dolor de haber perdido a tu nieto, sino el poder ver a tu hijo que está sufriendo de una manera que a mí me rompía el corazón, verlo así y no saber cómo iba a reaccionar. Y entonces hoy poderles compartir esto, ¿no? ¿Cómo ha sido mi proceso, ¿no? Porque en mi familia solamente he perdido a mi mamá, que a mi papá hace muchos años, que pues fue diferente. A mi mamá ya estando en un programa pude decir, a sentirme agradecida por haber tenido la oportunidad de vivir con ella 89 años, de compartir con ella.
En esta situación fue totalmente diferente porque yo era como una abuela bien, bien emocionada por haber tenido la oportunidad de tener este nietecito y que haberlo perdido de una manera, podemos decirlo trágica, pero eso no lo voy a compartir ahorita, pero ahora poderles decir que la verdad es que hace un mes que sucedió esto y poderles compartir que ha sido a través de los pasos que yo he podido compartirles mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza y de decir el dolor, ahí está, el dolor, uno, creo que los pasos nos dan como en cualquier situación, en cualquiera, el poder volver a esa tranquilidad y esa paz interna, ¿no? La aceptación, el tener la disposición de decir, ya no está, ya no está, y lo tienes que aceptar, pero también tú tienes que continuar con tu vida porque no vas a cambiar las cosas, ¿no? Y tener esa disposición para decir, de hoy en adelante ya no voy a sentir ese dolor. Yo creo que ese es parte de los límites de las que hablaba mi compañera y es algo que hoy les puedo compartir, ¿no? Yo lo llevo en mi corazón a ese nietecito, pero hoy ya les puedo compartir sin dolor que él ya no está conmigo, pero que yo me siento tranquila, que yo estoy en paz y que es gracias a este programa que me hubiera podido durar muchísimo ese dolor, ese sufrimiento, pero que gracias a la práctica de estos pasos, hoy me siento con esa yo antes no lo podía compartir, creo que en mi proceso fue hablarlo con mis compañeras cuando tuve la oportunidad, en ese momento estaba con mucho dolor y después hablarlo con mis compañeros, seguirlo sacando y de repente poderlo practicar la aceptación y todos estos pasos de los que me habla el programa, hasta llegar ahora a poderlo compartir con ustedes ya sin ese dolor. Gracias por permitirme compartir y gracias por haber estado aquí en este foro. Gracias, Blanquita, por compartirnos algo tan sentido para ti como es lo que nos acabas de comentar. Bueno, vamos entonces a las preguntas. Las personas que quieran preguntarle algo a Blanca o a Mónica. Vamos con la primera pregunta de Adriana B. Nos dice, hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana, codependiente en recuperación. Mi pregunta es, ¿cómo puedo saber cuándo he soltado a alguien o a una situación? ¿Quién quiere contestar? Yo, si me lo permite, Blanquita. cuando ya no tienes ni dolor, ni frustración, ni coraje, yo creo que es en el momento que uno ya dice, ya solté esta situación. Mientras tú sigas sintiendo algún tipo de emoción negativa, siempre vas a estar allí, yo creo que no se ha soltado y tiene uno que seguirle trabajando. Esa es mi respuesta concreta. Gracias, Blanquita. Bien, Mariana nos dice, no sé si tú quieres decir algo más, Moni. No, yo estoy de acuerdo con Blanquita, la respuesta es la misma, cuando ya no causa frustración, dolor, es lo mismo. Vale, bueno. Mariana R. nos dice, hola, me encantaría escuchar ejemplos de las cosas que sí puedo hacer por mí. ¿Tienes pequeñas acciones y nuevos hábitos que te ayudan a practicar el programa? Moni, ¿quieres comenzar? Este, híjole, para mí eso también representó el hecho de llevar una guía, en este caso una madrina, un padrino, porque de repente, obviamente, como buena codependiente, yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y a veces ocupo el programa a mi favor y de una manera totalmente inapropiada. Entonces, cuando llevo esta parte de amadrinamiento, del acompañamiento, a mí me da y me brinda la capacidad de decirme, estas son las herramientas que puedes ocupar, estos son los cambios que puedes hacer de acuerdo a un programa y lo que nos propone el programa. Y ya lo demás depende de ti, ¿no? O sea, yo te puedo dar las herramientas y te puedo decir más o menos lo que yo veo. Ahí está el programa que es muy clarito por dónde tienes que caminar, ¿no? Ya depende de ti. Entonces creo que para mí esos son los pequeños cambios. Cuando de repente hay alguien que me dice, mira, de alguna manera aquí le estás atorando, aquí le estás aflojando, aquí son límites, aquí realmente tú estás confundiendo esta parte del perfeccionismo con el egocentrismo, porque yo suelo de repente confundirme en ciertas situaciones o hasta en ciertos defectos de carácter de no, no es este, ¿no? No es negación, es evasión, así.
definitivamente yo necesito a alguien que me alumbre el camino, porque como buena codependiente, pues obviamente suelo hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Entonces, creo que para mí las herramientas y esos pequeños cambios han sido un acompañamiento. El tomar decisiones ha sido un acompañamiento y obviamente manejar esa parte de ir creyendo en mí, en un poder superior, en mi programa. No, ya no es creerle, yo he dicho, no, ya no es creer en mi programa, ya no es creer en un poder superior, es creerle al programa, creer en un poder superior, creerle realmente. Creo que para mí eso han sido las herramientas básicas. Adri, me Gracias. gustaría agregar algo rapidito, si me permites. Blanquita, claro. Yo creo que el autoconocimiento es bien importante. O sea, mientras uno no se conozca, uno no puede hacer esos cambios. Yo me di cuenta de que a mí ya no me gusta sufrir. O sea, yo hago todo lo posible por no sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque ya me empecé a querer. O sea, porque yo digo, ¿por qué si me quiero tanto, por qué me hago sufrir yo misma? Si puedo soltar esta situación que tanto sufrimiento me causa, ¿por qué no soltarla? O sea, nada más depende de mí tener esa disposición y hacer los cambios que yo pude hacer dentro del programa. Es que yo me consiento mucho, o sea, me consiento mucho en el sentido de que ya aprendí qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Entonces, cuando yo tengo una situación difícil, digo, yo me voy a consentir y voy a hacer esto. Y entonces eso también me ayuda, ¿no? Porque algo que les sugiero leer es el autoparentamiento, ¿no? Adentro del libro azul tenemos ese tema que, para no alargarme en mi respuesta, me gustaría que lo leyeran y les ayudaría mucho también. Gracias. Gracias, Blanquita. Iba a complementar así como lo tú estás diciendo. Antes que nada, a veces los codependientes somos muy dados a darle gusto a los demás para agradar a los demás y no sabemos realmente cuáles son nuestros propios gustos. Entonces yo aprendí que si quiero ir a un cine y no encuentro con quién ir a un cine, pues voy al cine. Yo sola, no necesito compañía para ir al cine. Si quiero ir a un restaurante que me gusta y no encuentro con quién ir, voy yo al restaurante porque en últimas voy a ir a disfrutar de la cena. Son esas pequeñas cosas que me hacen sentir bien. Mandarme a ir a hacer las manos y los pies, ir a un spa, o ir a un sitio agradable, o bueno, no sé, escuchar la música que me gusta. Son esos pequeños detalles que nos recuerdan que lo que nosotros, lo que nosotros queremos y necesitamos también es importante. Bien, Adriana B nos dice, ¿cómo hicieron en sus casos o experiencias de vida para empezar a tomar decisiones? Yo quiero aclarar una cosa de una manera que yo lo veo y es, tomar decisiones, tomamos decisiones todo el tiempo. Cuando tenemos opciones y no tomamos ninguna decisión, también es una decisión, que no es la mejor decisión porque en la vida estamos dejando que el azar tome la decisión por nosotros, pero siempre tomamos decisiones. Entonces, yo creo que la pregunta sería más encaminada es a cómo tomar una decisión consciente a partir del programa o de lo que realmente creemos que, mejor dicho, conectar nuevamente con lo que sentimos y necesitamos para tomar la decisión que corresponda, ¿no? Bueno. Híjole, le preguntas a la reina de las dudas. Yo la verdad es que a mí sí, híjole, yo voy a compartir una experiencia, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, yo estaba recién había terminado mi separación, el divorcio, muy reciente. Yo apenas empezaba en el programa y recuerdo que conmigo vivía una de mis tías, ¿no? Que por imposición más que por buena voluntad realmente llegó a mi vida por situaciones familiares que de alguna forma no fueron nada gratas. Y desafortunadamente esa persona ya estaba enferma, ya una persona adulta mayor, ¿no? Y muere, ¿no? La cuestión es de que muere y muere prima hermana de mi papá y todos sus documentos, todo lo que podía de alguna manera identificarla, yo no los tenía aquí en mi lugar de residencia, estaban con familia en México y para poder gestionar en dónde habían quedado todos esos documentos, pues la verdad es de que nadie supo, nadie sabía, entonces yo me acuerdo que me senté al pie de las escaleras y empecé a llorar porque yo decía,
¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer yo con una persona fallecida? ¿No? Yo sentía que todo se me había salido de control en menos de un día. Me acuerdo que yo volteé a ver a mis hijos estaban sentados en la sala y se me quedaron viendo con una mirada de, híjole, otra vez se nos va a venir mi mamá para abajo, ¿no? O sea, acaba de pasar lo de la separación y se va a venir para abajo. Y yo en ese momento dije, no puedo quedarme aquí y no tomar acción. Ni siquiera pensé en si iba a ser una decisión asertiva o no, sino simplemente era tomar acción. Entonces me acuerdo que yo tenía poco tiempo en el programa, pero sí me acordaba de la oración de la serenidad. En aquel entonces no era la que es la extendida, sino la abreviada. Y me agarré de un poder superior. Y en ese momento yo decía, venga lo que venga. Y me acuerdo que lo primero que hice fue ponerme en acción, obviamente hablar a una funeraria y entonces darle seguimiento. Afortunadamente todo salió bien, a pesar de que no tenía yo la documentación para poderla identificar. Todo fluyó, todo salió, ¿no? Y fue de las primeras veces que yo aprendí de una manera que a mí no me hubiera gustado aprenderla, que el hecho de tomar decisiones a veces van encaminadas a hacerlo de una forma no tanto que se ajuste o se adapte a lo que yo quiero, sino simplemente lo que yo puedo hacer por la situación en la que estoy y dejar que el resultado lo maneje un poder superior para donde vaya. Hacer nada más lo que me corresponde, ¿no? Tomarme esos 5 minutos de hay que resolverlo de la manera que mejor te acomode y si de alguna forma no tienes la capacidad en este momento porque las ideas, no hagas nada, espérate y te va a llegar la respuesta, ¿no? Pero sí, como buena codependiente, pues yo quiero que todo se resuelva rápido. Pero ahí sí fue aprender a tener esa paciencia, el poder confiar en que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer desde la honestidad, desde algo que realmente está sucediendo sin ponerle muñequitos, sin quitarle y sin tratar de controlarlo, y lo demás te lo dejo a ti. Cómo se desarrolle, tú sabes cuál es la realidad, tú sabes cuál es la situación, y yo confío en que yo voy a hacer mi parte, y lo demás, venga como venga, es porque así lo decidiste, ¿no? Y tengo un compañero de servicio que un día me dijo, y afortunadamente siempre se va a hacer su voluntad. Y yo decía, y el desafortunadamente, no hay desafortunadamente, afortunadamente siempre se va a hacer su voluntad. Y con eso comparto. Gracias. Gracias, Moni. Bien, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo saber si un padrino o madrina realmente te puede ayudar en el proceso? Y si no funciona, ¿cómo tomar la decisión de cambiarlo? Mm. Pues rapidito, hay un folletito que habla del apadrinamiento, que eso nos puede ayudar muy bien a definir si es o no para nosotros ese padrino o esa madrina. Y el segundo que yo le sugeriría es que el padrino es para que nos guíe el padrino es para que nos guíe dentro del programa. Del programa significa de los pasos, a través de los pasos. Entonces, em, yo creo que solamente se necesita valor para decirle a la persona, ¿sabes qué? Muchas gracias. No, yo creo que ninguna de las personas que yo conozco nos sentimos, o en lo particular, yo no me siento agraviada si me dicen, ya no quiero que tú me amadrines, me apadrines. Eh, Mucha gente no, depende de cuál sea la confianza, pero yo sugeriría mucho que leyeran ese folletito del apadrinamiento para que se dieran cuenta. Gracias. Gracias, Blanquita. Recordemos que el apadrinamiento es un servicio, no es un compromiso eterno, no Ujú. es hasta que la muerte nos separe. Entonces, por lo tanto, si no nos sentimos cómodos con la persona, pues le agradecemos el servicio que nos ha prestado y pues le comentamos desde la honestidad y obviamente desde el respeto que la persona merece en su servicio, pues agradecerle y no simplemente desaparecer, ¿no? Sería nuestra sugerencia. Moni, ¿cómo puedo? A ver, aquí dice Maripi, ¿cómo puedo soltar a mi ex? Lo echo de menos y estoy triste no estar con él.
Ájale, jolitas, ese está medio complejo. Este, fíjate que, híjole, como definitivamente a mí en esta parte de esta trayectoria de las relaciones, a mí me han ayudado mucho los pasos. Me ha ayudado pelando la cebolla, ese folleto que está también a la disposición, trae información muy vasta para saber hasta dónde yo estoy involucrada dentro de una relación codependiente y todo lo que estoy viviendo prácticamente no es como una realidad, sino es como una fantasía que yo me estoy forjando alrededor de la pareja o de la misma relación en sí, o de las mismas creencias que yo tengo acerca de cómo deben de ser las relaciones de pareja o cómo debe de ser, ¿no? La pareja con la que yo estoy. Blanquita lo mencionaba hace unos instantes, el hecho de, yo tenía la creencia de que en una pareja, la pareja obviamente tenía que hacer lo que yo dijera y viceversa. Y cuando me doy cuenta de que todo esto es completamente erróneo, va tomando sentido porque de repente las relaciones terminan. Es un poco más de conciencia. A veces es complejo porque obviamente una cosa es lo que yo hago consciente y otra cosa es lo que siento. Y a mí el programa lo que me ha enseñado es como hacer tener una sincronicidad entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que hago y entre lo que siento. Pero eso es obviamente a través de la práctica, a través de ir viendo obviamente hasta dónde realmente mi relación era sana, porque terminó de la forma en que terminó, las responsabilidades. Ese es un acto más de conciencia. El hecho de que extrañe yo o que de alguna forma, como sucedió con el papá de mis hijos, ¿no? Definitivamente lo extrañaba, claro que lo extrañaba, pues era una persona que no conocí ayer, sino llevábamos una trayectoria, llevábamos momentos buenos, ¿no? Otros no tanto, pero obviamente es como cuando tenemos bueno, no sé, para mí, ¿no? Yo lo ejemplificaba con uno de mis mascotas, ¿no? Yo decía, pues un día estuvo y quise mucho mi perrito y un día falleció y al otro día ya no estaba y lo extraño. Y me decían, ¿cómo comparas al marido o al exmarido con un perrito, ¿no? Y yo decía, es que para mí, al final, con el programa, me di cuenta que extrañar no necesariamente significa que yo tendría que haber quedado en esa pareja o en esa relación, dado todo lo que se gestaba, ¿no? Lo más sano fue que terminara y que diera paso a todo lo que vendría. Al principio no es fácil gestionarlo porque obviamente mueren las ilusiones y mueren un sinfín de cosas, pero sí, sí se puede. Yo la verdad es de que sin mi programa creo que me hubiese quedado estancada en esa espiral, pero de alguna manera fue abrirme un panorama totalmente distinto y saber las razones por las cuales terminé. Y agradecer, como bien dicen, ¿no? Dar las gracias por lo vivido, por lo aprendido y pues sigamos, porque al final creo que de eso se trata. Gracias. Gracias, Moni. María C. nos dice, ¿cuál es la diferencia entre tomar una decisión y la buena voluntad para seguir la guía de mi poder superior? ¿Quién dijo yo? Bueno, yo siento que yo cuando tomo una decisión, siempre tengo varias opciones, ¿no? De eso se trata tomar decisiones, ¿no? Tener varias opciones y elegir la correcta. Y no siempre se puede, ¿no? Porque no somos no tenemos una varita mágica para decir con esta te va a ir bien. Sin embargo, yo lo que hago para tomar una decisión es la que me causa más tranquilidad, más paz. Muchas veces no es así, pero muchas veces esa no es la correcta, pero yo creo que el no tener expectativas me ha ayudado muchísimo a decir, voy a tomar esta decisión, puede que salga bien, puede que me vaya muy bien, puede que no, pero ya no voy a tener esa expectativa de que sí, esta es la correcta. Entonces, tomar esa responsabilidad de sí, esta fue la decisión que yo tomé y con eso me quedo. Y si sale mal, pues voy a hacer lo que tenga que hacer para, para arreglar la situación. Si no se puede, pues aceptar que me equivoqué, simplemente así, ¿no? No es tan fácil como dice, pero es igual, es un proceso. La parte de practicar esos es todos los pasos, pero principalmente el tercer paso y decir, bueno, me equivoqué, pues ahora qué, dame esa guía para ver qué es lo que qué es lo que tengo que hacer para poder estar yo tranquila, ¿no? No para cambiar la situación, no para
lo que sea, simplemente para tomar esa responsabilidad y aceptar que eso fue lo que decidí y ahora si la puedo cambiar, pues la cambio y si no, pues ni modo, ¿no? Gracias. Gracias, Blanquita. Bueno, Rosa nos tiene una pregunta similar a la que ya contestamos, que dice, ¿cómo superar la separación con mi expareja? Me separé hace 2 años, pero no lo puedo superar. Ahora quiero poder estar bien con mi actual pareja, aceptar que ahora estoy con él y que debo respetarlo. Moni, como ya contestaste prácticamente toda la pregunta, si quieres como adicionarle algo más a esa pregunta sin repetir lo que ya habías comentado. Pues mira, yo lo que te podría decir respecto a la experiencia que yo he tenido en ese ámbito es que generalmente yo iba así, ¿no? O sea, el papá de mis hijos y de repente me enfrascaba en otra relación. Y obviamente existía esa parte de cómo supero a este estando aquí. El programa, mi padrino en aquel entonces me decía, es que al final tenemos que aprender a hacer un espacio. Ese espacio en donde lo que tú compartías hace rato, el hecho de aprender quién soy, qué quiero, y todo esto empezar el autodescubrimiento y después ver si realmente voy a involucrarme en una relación de pareja por necesidad, por no querer estar sola, por no querer voltear a ver, por lo que sea, o realmente porque estoy preparada y abierta para una relación y todo lo que implica una relación, porque si no, no ato ni desato, que era lo que me pasaba a mí. Entonces creo que para mí eso fue un parteaguas, realmente trabajar esta parte y dejarla ir, soltarla y vaya Dios, para darle la bienvenida a otra relación en donde no tuviera que involucrarse y estar como que, ¿y ahora para dónde jalo, no? Creo que primero estar bien conmigo, con lo que ya fue, y después darle paso a lo que viene. Para mí eso fue fundamental, porque yo lo intenté muchas veces de la manera equivocada y mira, que me fui de bruces. Gracias. Adri, Gracias. me gustaría agregar rapidito Claro que algo sí, claro sobre que esto de sí. la relación. Fíjense, les compartía esto del sufrimiento, o sea, ¿por qué nos gusta sufrir? O sea, uno tiene que tener esa disposición para decir, ya no quiero sufrir, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser feliz. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer con esta persona? No, no lo puedo hacer con esta persona. Entonces, si esta persona no me da feliz, si yo no voy a estar feliz con esta persona, ¿para qué? O sea, tener esa aceptación y esa disposición. Hablaba el otro día de cerrando ciclos y yo creo que para cerrar los ciclos hay o sea, es un proceso, sí, pero se acorta muy fácilmente si uno tiene esa aceptación, esa disposición para dejar, para soltar eso. Gracias. Gracias, Blanquita. Bueno, las últimas preguntas nos dicen, ¿cómo puedo ir soltando los celos? Este es uno de los defectos de carácter más difíciles para mí, pregunta Daisy. Mm, pues yo diría, si me permite contestar, Moni, que practicando conociéndote, practicando ese parte de la baja autoestima es bien importante porque los celos vienen de una baja autoestima. Cuando uno tiene celos es por eso, porque uno no se valora, porque uno no piensa que no es suficiente para la otra persona y que la otra persona se va a ir con otra mejor. Entonces, para mí, el trabajar en ese patrón es esencial en esta situación. Gracias. Gracias, Blanquita. Mariana dice, ser consciente de mi diálogo interno es importante para mí. El programa me ayuda a ser consciente de lo agresiva que he sido conmigo misma. Mi pregunta es para Blanca, ¿cómo vas mejorando tu diálogo contigo misma? ¿Qué tipo de meditación practicas? Fíjate que como digo yo, como cuando ya empiezas a conocer tú, empiezas a cuidar tus pensamientos, tus emociones, eh, o sea, internamente, para mí es bien importante cuidar mis pensamientos, porque a partir de un pensamiento voy a generar una emoción. Entonces, cuando yo va a pasar esto, inmediatamente cambio mi pensamiento. Ah, no, algo positivo. Siempre trato de cambiar esos pensamientos por positivos, ¿no? Ya me pasó esto, voy a estar aquí tantos meses, Diego. No, te voy a tener que hacer lo que tenga que hacer para mi rehabilitación y voy a salir rápido de esto. O sea, cambiarlo por un pensamiento positivo siempre, todo el tiempo. Yo creo que sería la respuesta más concreta que les puedo dar. Gracias.
Gracias, Blanquita. Mariana nos pregunta, me gustaría que por favor me dieran consejo. Aclaramos que nosotros acá no damos consejos, solo compartimos lo que para nosotros nos ha funcionado a través de lo que hemos practicado en el programa, para no sentir envidia por los logros de otras personas en todos los aspectos. Yo creo que Blanquita nos dio una respuesta muy concreta con respecto al tema de los celos. Funciona más o menos igual el tema de la envidia para otras personas. Pero, Moni, si quieres complementar algo con respecto a esa respuesta, a esa respuesta que nos había dado Blanquita, que es el de conocernos a nosotros mismos y valorarnos y tener autoestima, ¿qué más pudiéramos Sí, decir? fíjate que yo en algún momento también lo llegué a cuestionar a mi madrina. Mi madrina me decía que primero que nada tenía que diferenciar dos conceptos que se suelen confundir mucho, que son la envidia y los celos, y que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, aprendiendo a diferenciar estos dos conceptos, yo puedo saber si de alguna forma la envidia es para mí hoy en día el hecho de ver y reconocer que una persona tiene ciertas capacidades o ciertas cualidades que a mí me gustaría tener, ¿no? Pero no necesariamente significa que no quiero que las tengas. Y los celos no, los celos son como más acaparadores, ¿no? Esto que yo tengo, no quiero que tú lo tengas. Esta persona con la que yo comparto mi vida, no me gustaría que nadie más se acerque para que lo comparta. Y ahí, para mí, marcó toda una diferencia. Yo la verdad es de que en algún momento leí el documento de las 40 preguntas que es para iniciar los pasos 4 y 5 de Codependientes Anónimos y habla de la autoestima, habla de cómo manejar esa parte de nosotros que está bastante fracturada, en mi caso así fue, y cómo ir como haciendo las paces con estas situaciones. Creo que podría funcionar por ahí, va por ahí también el hecho de conocer, de ver hasta dónde realmente mis celos, mi envidia, realmente tienen que ver conmigo, en qué parte de mi vida, lo que decía ahorita Blanquita, ¿no? Sí, saber que es parte de mí una baja autoestima, pero saber de dónde nace, saber de dónde viene, saber que ese capítulo que yo estoy hoy repitiendo no viene de esta pareja o de esta situación viene de antes y saber que de alguna forma tiene una raíz y cuando veo la raíz pues la puedo cortar, ¿no? Gracias. Gracias, Moni. Buenas tardes, soy Marta Lorena. Gracias, muy enriquecedor este conversatorio. Mi pregunta es, ¿cómo soltar a fondo el control en la relación de pareja? Blanquita. Ah, Se me ocurrió. fíjate que yo siempre pensé que yo no era controladora hasta que una compañera me dijo que íbamos manejando y le decía, vete por aquí, vete por allá, y me dijo, ya no me controles. Y entonces en ese momento descubrí que yo era controladora y que en cada una de mis acciones demostraba que era controladora. Entonces, yo creo que el primero es aceptar qué es lo que es uno, ¿no? Y tener esa como, antes de decir una cosa, pensar, ¿estoy siendo controladora o no? Porque ya cuando uno empieza a conocer sus patrones, empieza a decir, sobre todo en los grupos, uno se puede dar cuenta quién es un controlador o quién no, ¿no? Y generalmente decimos que nos reflejamos en otra persona cuando estamos como ese de, ay, esta persona me cae mal, pues porque tengo algo, la proyección, ¿no? Que me reflejo en esa persona, ¿no? Primero, pues conocer esa parte y después, pues dicen que cuando uno empieza como a repetir 3 veces, oye, vamos aquí, no, ya, no, y no, pero sí, vamos, ándale, vamos. No, 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 ya te dije que no. No, pero ándale, vamos. Entonces, ya quieres controlar. O sea, quieres controlar. ¿Qué es controlar y qué es como, oye, me puedes hacer este favor y aceptar que te pueden decir que no? O sea, esa es la parte esencial, ¿no? Que cuando tú aceptas que la gente ya no puedes, tienes que entender que tú no puedes controlar a la gente y que la gente tiene todo el derecho a decirte que no. Y entonces cuando tú pides algo y te dicen que no, pues uno lo tiene que aceptar. Pero empezar a conocer esa parte, ¿no? Del control, o sea, cuáles son esas como características, leer las partes de las características del control, allí viene muy bien definido cuando uno es controlador. Gracias, Gracias, Blanquita. Bueno, tenemos una, ya estamos terminando.
O sea que voy a leer las últimas preguntas. Dice, en mayo 29 le pedí a mi pareja tiempo porque sentí enloquecer, porque las cosas no eran como yo quería. Ahora quisiera hablarle y preguntarle cómo está o qué ha pensado. Pero no sé si es lo correcto, me siento confundida, ya que sí reconozco que en nuestra relación hay mucho control. ¿Quién quiere contestar? Bueno, si me permite, voy a contestar algo porque esta Moni habló mucho de las relaciones, eso, pero fíjate que el quererse a uno mismo, o sea, ¿por qué uno quiere sufrir? Volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué nos gusta sufrir si estamos en una relación insana? Esa parte, una vez alguien me dijo, oye, tengo miedo de encontrarme a mi ex en un lugar. Y le dije, ok, pero sí me lo quiero encontrar, pero me da miedo y esto, y sé que lo voy a ver y me voy a sufrir y esto y lo otro. Y yo decía, simplemente, ¿por qué no vas? O sea, ¿por qué mm, mm, simplemente no vayas? Y ya se resuelve el problema, ¿no? Yo creo que es esa parte donde uno decide, cuando uno se quiere y decir, no, esto me está haciendo daño y no voy a aceptarlo. Entonces, si estoy sufriendo, sí voy a pasar por ese dolor, pero como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, sé que esta relación me está causando daño porque las relaciones son, nosotros estamos aquí porque somos adictas a las relaciones tóxicas, por eso estamos aquí, por eso yo llegué aquí. Entonces, cuando yo entiendo que es una relación tóxica y empiezo a quererme y empiezo a decir, no, esto me hace daño, ¿para qué? ¿Para qué voy a insistir no solamente con una pareja, sino en cualquier, con un amigo, algo que me va a hacer daño? Mejor no, simplemente puedo no verlo, puedo no hablarle, puedo alejarme de esa persona y no es malo. O sea, también el programa nos habla de eso, ¿no? No es malo, simplemente es quererse a uno mismo. Gracias. Gracias, Blanquita. Bueno, le vamos a dar paso a Cristina. 2 minuticos, Cris, para que ella nos comente un tema que me parece súper Gracias. importante, que es el tema de la aceptación. La otra vez hicimos un taller de aceptación en el grupo y por Dios santísimo, que es que con la aceptación estaba en todos los pasos, en todos los patrones, en todas partes. Entonces quiero escuchar a Cris Sí. 2 minuticos, Cris. Gracias, Adri. Gracias por el espacio. Gracias por este encuentro que me ha parecido espectacular y muy práctico. Muy chévere. Gracias, gracias, Blanquita, y gracias, Mónica. Bueno, yo quería compartirles ese tema de la aceptación porque yo me tropecé muchas veces, me pegué contra las piedras por no aceptar la vida como venía. Yo no me aceptaba con el Parkinson que tengo, por ejemplo. No me aceptaba, simplemente no quería saber nada de Parkinson. Y yo misma me encerré en una burbuja de cristal, yo no sé, o de cemento, yo creo, porque no veía a nadie, no me relacionaba con nadie. Hasta que hice el primer paso, y ahí ese paso es el paso de la aceptación. Y precisamente ese aceptar es con el corazón, no es con la cabeza. Si yo pongo la cabeza en aceptar, pues no lo hago sencillamente, porque no es con la cabeza, no es que voy a calcular a ver si me acepto o no me acepto, no. Simplemente eso surge de acá, de dentro. Y esta mañana yo les decía a los compañeros en la meditación que todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros. ¿Por qué buscar afuera lo que tengo dentro? Precisamente ese fue el tema de la meditación. Y la aceptación es eso, es aceptarse desde dentro, desde mis entrañas, desde adentro, sentirlo desde adentro. Me acuerdo que mi padrino, cuando estaba haciendo los 3 primeros pasos, me tuvo en el primer paso, yo no sé cuánto tiempo, pero lo repetí como 5 veces, esa primera vez. Pero es que ahora lo hago casi todos los días, ¿no? Porque esto de aceptar es todos los días aceptar cómo vienen las cosas, aceptar los problemitas que llegan, no llamar a nada negativo, nada es negativo, todo es positivo si yo lo tomo desde un aprendizaje. Si es para mí un aprendizaje, es todo positivo. Todo lo que me sucede es positivo porque Dios quiere que algo aprenda conmigo. Ahí será más fácil la aceptación, yo creo. Yo les digo por experiencia propia, si me acepto y acepto mi pasado, por ejemplo, y lo suelto de una vez por todas, la paz será dueña de mí. La paz llegará a mi corazón y no me dejará jamás. Jamás, por más problemas que se presenten, como los voy a ver como una oportunidad y no como un problema, va a ser mucho mejor.
Gracias, Adri. Gracias, Cris, por tu Gracias. compartir. Bueno, antes de que nos vayamos, esperemos